Buenas, ya estamos. ¿Qué tal, Alba? Hola, buenas. Sí, bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien o qué? ¿Un Sí, aquí estamos, preparados. poco más tranquila o qué? Que antes estábamos ahí hablando, ¿qué estabas Bueno, haciendo? sigo nerviosa, pero ¿Sigues un poco? Bueno, habrá que darle y que sea lo que Dios quiera. nada, nada, no te preocupes, verás cómo ahora se te relaja rápido. Bueno, pues nada, hola a todos, a los que nos estén viendo. Otro día más estamos ahí en nuestras Talk y Tech Talk, en nuestras charlas. Hoy tenemos a nuestra compañera Alba, que viene a darnos unas clases de Clean Code, de cómo tener el código limpio. Y nada, bueno, si quieres, bueno, aunque te vas a presentar, creo, la presentación, pero bueno, Ujú. si quieres decir algo más, Vale, no, comienzo ya así ya en la comienza la presentación y ya ahí te vale, das del perfecto. tirón, ¿no? Para tampoco, sí, que tampoco quiero quedarte luego mucho tiempo, que me has dicho que ibas ahí justa. Vale, Pues pues nada, cuando quieras. sí, mira, te voy a poner la presentación y nada, lo dicho, si necesitas cualquier cosa, me avisas que estoy por aquí, Muy ¿vale? bien. Venga, hasta bien. Eh, vale. Bueno, pues como dijo Álvaro, hoy vamos a hablar de Clean Code y bueno, mi nombre es Alba y soy desarrolladora en Tokiota. Hoy os traigo conmigo, además, a dos pequeños asistentes. Este es Ambrosio y nos va a ayudar con la limpieza de código y, como no, pues ya conocéis a Rollito, que en este caso aparecerá cuando el contenido pues, sea un poco espeso y sea muy teórico. Bien, en esta charla de hoy pues vamos a hablar de Clean Code, qué es y para qué sirve, y vamos a dar una serie de tips sobre todos los más conocidos o los que son de aplicación más fácil, y luego veremos una serie de ejemplos sencillos y algunas conclusiones. Entonces, Clean Code, ¿qué es y por dónde empezar? Bueno, pues antes de nada, seguro que habréis oído hablar de términos diferentes, distintos, como patrones de diseño, principios SOLID, Clean Code, etcétera. Y al final, a lo mejor os ha parecido, ¿no?, que parece todo lo mismo, os hacéis un lío. Bueno, os voy a dar una breve pincelada de qué es cada cosa antes de hablar del Clean Code. En el caso de los patrones de diseño, son una solución general a diferentes problemas del diseño de software, ¿vale? Son como plantillas reutilizables que al final identifican un problema y proporcionan una solución. Los principios SOLID, en cambio, son un conjunto de reglas y buenas prácticas para diseñar un sistema en programación orientada a objetos. Son una guía a aplicar en el diseño de software para conseguir que el código pues, sea más mantenible y reutilizable. Este término lo acuñó bueno, Robert C. Martin en el año 2000. Y por último, tenemos el concepto de Clean Code o código limpio. El Clean Code es una filosofía de desarrollo de software y al final consiste en aplicar unas técnicas sencillas para facilitar la lectura y la escritura de código, volviéndolo más fácil de entender. No son unas reglas obligatorias y rigurosas, pero bueno, sí unos principios muy recomendables. Las técnicas de código limpio aparecen por primera vez cuando este señor que os dije antes, Robert C. Martin, escribe el famoso libro de Clean Code en el año 2008. Y Robert lo que encontró es que el problema principal en desarrollo software era precisamente la manutención. Es decir, que el código mal escrito en una primera versión podía funcionar, pero luego iba a generar muchos problemas en el futuro. Y algo que también encontraron fue que la proporción media de lectura y escritura de código fuente era de 10 veces a 1. Esto significa que al final las personas pasaban muchísimo más tiempo intentando entender código que ya existía o de otras personas que escribiendo código nuevo. Y bueno, a raíz de esto, ese término se expandió pues, de forma unánime en toda la comunidad de desarrollo. Entonces, bueno, para resumir, con esto podemos decir que además de tener una buena arquitectura y buenas prácticas, el código fuente necesita de una serie de principios que son los que el Clean Code va a proponer. Vale, bien. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues uno de los principales errores que cometemos los programadores es creer que, vale, una vez que el código está listo, está funcionando, ya no va a necesitar que lo toquemos más ni más revisiones. Pues no. Es importante tener en cuenta que un sistema nunca está totalmente finalizado, siempre hay la necesidad de realizar actualizaciones, nuevas funcionalidades, etcétera. Y además, el código con el tiempo envejece.
¿no? Y por eso la idea de del clean code es convertir el desarrollo y el mantenimiento del código en algo que sea cada vez más simple. Bueno, un código que tenga muchos ajustes y muchos cambios durante mucho tiempo se vuelve imposible de mantener, obviamente, por lo que muchas veces es mejor crear un código nuevo y no continuar con una versión que da problemas, ¿no? De ahí la animación que os pongo de tirar con todo. Un código limpio evitaría estos gastos en tiempo y en recursos innecesarios y prepararía el software para las futuras actualizaciones y mejoras. Entonces, bueno, se puede decir que el clean code fomenta la escalabilidad. Si es más limpio, es más fácil de mantener y modificar. Puedes agregar nuevas funcionalidades y cambios de manera sencilla y presumiblemente sin insertar muchos errores inesperados. Además, precisamente el código limpio permite la detección de los bugs en una fase más temprana, ¿no? Al ser más legible, pues es más fácil identificar dónde está el fallo y agilizar el proceso de depuración. Vale, pues nada, en esta sección vamos a hablar de los tips más conocidos que propone el Clean Code. Al final en este libro hay como 17 capítulos. Obviamente yo os he puesto los 7 más, pues, más conocidos o más fáciles de aplicar y los vamos a ir viendo. El primero de ellos nos dice que los nombres son importantes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que debemos elegir nombres que sean significativos y descriptivos, tanto para las variables, las funciones, las clases. Esto es esencial para que el código sea comprensible. Los nombres deben reflejar claramente el propósito y la función de cada elemento. Y bueno, al definir los nombres debemos tener en cuenta dos aspectos principales. Como decíamos, debe tener un nombre preciso y describir la idea central, como acabamos de decir. Y lo segundo es que no nos tiene que preocupar si nos queda un nombre muy grande. Si la función o el parámetro necesita de un nombre extenso para demostrar lo que realmente representa, entonces es lo que hay que hacer. Por otro lado, en cuanto a los nombres, debemos evitar la desinformación. No utilizar nombres que, por ejemplo, nos hagan pensar o que nos evoquen otra cosa. Por ejemplo, si yo le llamo una variable HP, lo primero que me viene a la mente es una marca de impresoras. Bueno, no, mentira, se me viene a la cabeza otra cosa, pero no lo voy a decir aquí. Y si no, pues en otro caso, pues una hipotenusa de un triángulo o algo así. Bueno, y a lo mejor no tiene nada que ver con nuestra idea inicial o lo que pretendíamos, ¿no? Con eso me refiero a lo de la desinformación. Y también tenemos que hacer distinciones con sentido. Si tenemos varios nombres similares para un método, por ejemplo, tenemos que asegurarnos de saber bien qué hace cada uno y que no sea lo mismo. En este caso os puse ahí un ejemplo muy sencillo. Tenemos tres métodos, un getActiveAccount, un getActiveAccounts y un getActiveAccountInfo. Vale, así de un primer vistazo podemos deducir que entre el primero y el segundo, pues uno va a devolver una cuenta activa, el otro va a devolver más de una, pero luego con el tercero devuelve información de la cuenta activa. Vale, sí. Entonces, ¿qué hacía el primero? ¿Qué devuelve uno que no devuelve el otro? Bueno, pues eso genera cierta ambigüedad, ¿no? Y por último, y muy importante, los nombres de las variables, los métodos, demás, tienen que ser pronunciables. Al final, las personas nos comunicamos por medio del lenguaje y de la palabra, y si algo no es pronunciable, malamente lo vamos a poder explicar o compartir con nuestros compañeros. El segundo punto es la regla del Boy Scout. No basta con que escribamos el código correctamente, sino que con el tiempo debe limpiarse. Todos hemos visto alguna vez en algún proyecto que el código con el tiempo se corrompe y lo que nos dice este principio es que tenemos que adoptar un papel más activo para evitarlo. Los Boy Scouts norteamericanos tienen este lema de dejar el campamento más limpio de lo que lo has encontrado. Bueno, pues no hace falta tampoco hacer una limpieza masiva de código de repente, pero puedes empezar cambiando el nombre de una variable, dividir una función que sea muy extensa, eliminar algunos duplicados, etc. El tercer punto tiene que ver con las funciones. Vale, una función debe hacer una sola cosa, debe hacerla bien
y debe ser lo único que haga. Y además, como dijimos antes, el nombre debe indicar qué cosa es esa. La primera cuestión es que las funciones deben tener un tamaño reducido. Bueno, esto en el libro incluye unas recomendaciones sobre bloques y sangrado en las que no voy a entrar en detalle ahora, pero en resumen necesitamos descomponer las funciones en varios niveles de abstracción. En cuanto al número de argumentos, pues el número ideal de argumentos de una función en principio es 0, pero si no puede ser, pues 1 y a lo sumo 2. Esto facilita no solo su comprensión, sino que además disminuye el tiempo empleado para probarlas, porque al final el número de combinaciones pues es menor. Y por último, es preferible usar excepciones en lugar de códigos de error porque se evita estar anidando ifs y tener que controlar y procesar los códigos de error. El punto 4, bueno, de todo esto luego veremos ejemplos. El punto 4 es el DRY o Don't Repeat Yourself. La traducción sería que no te repitas a ti mismo. Y aplicado al área de la programación consistiría en que hay un mismo código que se repite en más de un sitio. Esto al final es muy habitual, pero bueno, es desaconsejable porque obviamente empeora la mantenibilidad del código y es más fácil que se cometan errores, ya que se nos puede olvidar cambiar algo en todos los sitios donde se hace lo mismo. El DRY lo que defiende viene siendo que cada parte del conocimiento de un sistema tiene que ser única y totalmente libre de ambigüedades. Bueno, en otras palabras, que no pueden existir dos partes de un programa que realicen la misma función. Sobre los comentarios. Bueno, comentar solo lo necesario. Bien, estaremos de acuerdo en que no hay nada más útil que un comentario que esté bien colocado, pero resulta que es muy dañino que un comentario antiguo se vaya propagando desinformación o que sea innecesario. Al final, los comentarios provienen de la incapacidad de que el código se explique por sí solo. Debemos usarlos, eso sí, pero eso no significa que haya que hacerlo alegremente, ¿no? En general, también se puede decir que los comentarios mienten, ¿no? Porque, con el tiempo normalmente vas modificando el código, pero luego los comentarios no. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Ejemplos de códigos que podrían aportar calidad, bueno, pues una advertencia importante sobre algo, un to do de algo que todavía no se ha abordado, que queda pendiente de abordar. Obviamente los comentarios en las APIs o la documentación de los métodos por medio de documentación XML. ¿Y comentarios incorrectos? Bueno, pues los que son redundantes, demasiado obvios o sin sentido, y luego estar comentando cosas como cierre de llaves, de bucles, de regiones o algo así. Luego veremos algunos ejemplos. El sexto punto es el tratamiento de los errores. Bueno, pues hay una frase de un autor, de Michael Feathers, bastante conocida en el área de desarrollo, que bueno, afirma que las cosas pueden salir mal, pero que si esto ocurre, los programadores son los responsables de garantizar que el código continúe realizando lo que necesita. Es decir, que al final tenemos que tratar las excepciones y hacerlo de forma correcta, pues es un gran paso para el programador. Como dijimos antes, es preferible utilizar excepciones a códigos de error. Y bueno, por otro lado, también es importante proporcionar un contexto, ¿no?, a estas excepciones. Dar mensajes informativos, indicar el tipo de fallo de la excepción, la operación que falló, definir clases específicas para la excepción, no estar pasando valores o recibir valores null, etc. Y por último, tenemos un tip sobre los tests. Vale, realizar test en el área de la programación es una etapa muy, muy, muy importante. De hecho, un código solo se considera limpio después de que ha sido validado a través de una serie de pruebas, que además también tienen que ser limpias. Entonces, bueno, aquí vais a ver muchos rollitos. Hay 3 leyes principales en el TDD, según Robert C. Martin. La primera es que no escribirás un código de producción sin antes escribir un test que falle. La segunda, que no escribirás más de un test unitario suficiente para fallar. Y la tercera, que no escribirás más código que el necesario para ejecutar el test o la comprobación.
vamos, que tienes que seguir el keep it simple, el principio del keep it simple. Bueno, al final, todo esto que parece un rollo y un galimatías nos viene a decir que primero creemos un test para nuestro código y que el test debe comprobar que el código falle en esas condiciones y que con solo uno para comprobar eso nos basta. Por esta razón, los test deben seguir una serie de reglas, o sea, tienen que ser rápidos, permitiendo que se realicen muchísimas veces y en cualquier momento. Tienen que ser independientes con el fin de que causen efecto cascada cuando algo falla, lo que dificultaría el análisis de los problemas. Repetibles, se tienen que poder repetir muchas veces en diferentes ambientes y ante unas mismas condiciones, el resultado tiene que ser coherente. Autovalidables, los tests bien escritos al final devuelven un booleano, y puntuales. Y esto es a lo que me refería con que deben ser escritos antes que el propio código para que luego no sea muy complejo realizar tampoco el test. Y bueno, ahora después de ver estos puntos vamos a ver algunos ejemplos, algunos son súper sencillos y vamos a poner a trabajar a Ambrosio que ya se estaba aburriendo seguro que tanto como vosotros. Lo primero que tenemos aquí es un ejemplo de un mal nombrado. Vemos unas variables A y B que no sabemos muy bien lo que son, bueno, sabemos que son enteros, y una operación que por el nombre pues parece una suma, pero no sabemos qué tipo de cosas pretende sumar o para qué. Entonces, bueno, si llamamos a Ambrosio, a pesar de que es un ejemplo demasiado sencillo, pues nos dejaría un código donde al menos sabemos que hay un método que permite sumar dos números y, bueno, ha renombrado las variables para que sean más específicas para este fin. Por otro lado, tenemos un ejemplo de una variable a la que alguien la ha llamado D y le han tenido que poner un comentario para poder explicar lo que es, en plan, tiempo transcurrido en días. Bueno, pues si llamamos a Ambrosio, veremos que es mucho más descriptivo lo que él nos propone, que es, bueno, pues llámale a la variable algo como el elapsed time in days. Y por último, otro ejemplo, ¿no? Suponiendo que nuestro sistema quisiese trabajar con una edad permitida para hacer algo, pues no me vale con poner A igual a 18, la mayoría de edad. Bueno, vemos que al final llamarla allowed age o algo así, pues le daría un contexto a lo que se pretende hacer con ella. En este ejemplo, lo que vemos es un método mucho más limpio, donde sí sabemos qué trata de sumar el método, que en este caso pues, sería el total de una factura. Vemos claramente que se le pasa un subtotal, ¿no? y unos impuestos. También es interesante adoptar algunos estándares para el nombramiento de las variables. Aunque aquí sabemos que X es una instancia de un country DTO, en cuanto tengamos varias variables del mismo tipo o estemos en una zona de código alejada de la declaración, o bueno, pues ya habremos perdido un poco el contexto del significado de X, ¿no? Entonces, bueno, puede ser interesante el uso de sufijos o prefijos para mejorar este nombrado, pues getUser, citydto, new lo que sea, etc. Sobre la reducción de código. Bueno, aquí ahí vemos que hay código que claramente se puede reducir. Bien, al evaluar las condiciones donde no es necesario ya que igualemos a un booleano, bueno, estos casos son obviamente son muy obvios, o bien eliminando las llaves en instrucciones simples. También podemos reducir código si utilizamos LINQ, por ejemplo, y podemos evitar recorrer listas y evaluar condiciones usando los métodos que LINQ nos ofrece. Y bueno, también resultaría interesante pues, utilizar cosas como la interpolación de strings en los mensajes y cosas así. Sobre las funciones. Vale, aquí tenemos un ejemplo sobre una función. Vamos a suponer, porque obviamente el código no lo iba a pegar ahí tan largo, entonces vamos a suponer que tenemos un método que hace un montón de cosas. Lo que al final lo hace ser súper complicado y con un montón de líneas de código. Bueno, pues en ese caso, independientemente de lo que haga el método, pues lo que nos va a proponer Ambrosio es, como en este caso,
a pesar de que el código es muy genérico, ¿no? Nos dice que lo separemos en funciones más pequeñas y sencillas y que realicen una única cosa cada uno, ¿no? Pues en este ejemplo ha decidido, por un lado, parsear los datos de entrada, hacer una serie de cálculos y luego generar una salida. Bueno, pues luego el método principal, ese que tenía tropecientas mil líneas de código, pues al final no es más que la llamada a métodos más pequeños. Aquí vemos otro ejemplo donde las funciones deben tener una única responsabilidad. Vamos a suponer que estamos recorriendo un array de clientes y para cada uno de ellos tenemos que saber si está activo o no, para enviarle un email o no. Bueno, pues a ver qué nos dice Ambrosio. Pero se ve que lo que ha hecho es, en primer lugar, crear un método ya para saber qué clientes están activos, pasándole una lista de clientes. Y por otro lado, el método original pues ya obtiene solo los clientes activos y le manda el email a todos esos clientes, ¿no? Bueno, lo que decía antes, en caso de que tu tecnología y lenguaje lo permita, pues te puedes ayudar de LINQ para simplificar el código, evitar recorrer listas, verificar condiciones y así. Sobre el don't repeat yourself. En este caso, tenemos un código, bueno, también porque cogiera ahí, donde se evalúa si unos datos son válidos, se hace una cosa, luego hay más código por el medio, luego más abajo decimos, bueno, tenemos que volver a evaluar lo mismo para hacer otra cosa, pues no pinta eso a que sea muy limpio. Lo que Ambrosio nos va a proponer es un poco parecido a lo de antes, ¿no? Sepáralo en métodos específicos, en uno validas los datos y en otro procesas ya todo lo que vaya a afectar a los datos válidos. Y luego en tu método principal, pues ya solo lo llamas una vez y no tienes que estar repitiendo esos ifs a lo largo de todo el código. Sobre los comentarios. Bueno, pues aquí tenemos casos de ejemplo de dónde son necesarios comentarios y dónde no. En el primer caso hay un comentario demasiado obvio sobre una clase. Obviamente, solo de un vistazo, una clase user, ya todos entendemos que se trata de una clase usuario. Y en el segundo hay una expresión regular que a priori, de un simple vistazo, pues uno no tendría por qué saber para qué sirve o le llevaría más tiempo entenderlo, ¿no? Entonces, si ponemos a Ambrosio a trabajar, pues nos eliminará el comentario de la clase que no aporta absolutamente nada y nos creará un comentario en la expresión regular que sí que indique qué es lo que hace, lo que hace esa expresión, que sí que es de agradecer. Y otro comentario de calidad, pues podría ser, ¿no?, el documentar los métodos con documentación XML, sus entradas, sus salidas, los parámetros. Y sobre los tests. Bueno, aquí tenemos un código que se supone que hace una suma y además vemos que no es muy limpio por lo que dijimos antes del nombrado, que es un poco deficiente, pero tenemos una prueba que en principio es válida. Instancia la calculadora, ejecuta la operación y bueno, comprueba el resultado y además devuelve un booleano. Bueno, aparentemente funciona. Bueno, pues Ambrosio también nos va a mostrar un ejemplo de otro tipo de test, ¿no?, donde es interesante separar la parte de la inicialización o setup de los tests de la de preparación de los datos, de la de evaluar las condiciones, ¿no? Y bueno, os he puesto así algún ejemplo de todos los puntos y os voy a dar una serie de consejos. Bueno, el primero es que la lectura del libro de Clean Code es muy recomendable. A lo largo de los 17 temas del libro se tratan todos los aspectos que pudo encontrar, ¿no?, de cómo mantener código limpio y entendible. Yo considero que es una lectura obligada para cualquier ingeniero de software, o sea que os animo a leerlo. Luego, los principios de Clean Code, a ver, no se aplican todos juntos y de la noche a la mañana, ¿no?, sino que los vamos interiorizando y los vamos aplicando día a día hasta que forman parte de nuestra forma de trabajar. Si aplicamos Clean Code, estamos facilitando la colaboración entre los miembros del equipo y preparando el código para que cualquiera lo pueda modificar en el futuro. Y bueno, al final, como siempre, es sentido común, ¿no? Pensar cómo alguien vería nuestro código en el futuro para saber si lo estamos haciendo bien o no y ponerse en su lugar
y no intentar o limpiar o cambiar todo un código de golpe. Bueno, pues eso, sentido común. Y nada, ya para terminar, al final una serie de conclusiones, ¿no? Que son que el código limpio es una práctica fundamental en desarrollo de software, mejora la comprensión y la colaboración entre los desarrolladores, facilita la corrección y la detección de errores y permite escalabilidad y extensibilidad del código. Al final lo que aporta es software de calidad, ¿no? Incluso para el crecimiento profesional de los desarrolladores, bueno, pues eso, aumenta la calidad de los propios desarrolladores. Si se adoptase como un estándar, pues al final los equipos serían más productivos y entregarían al cliente un software mucho más robusto. Y hasta aquí llegué. Si alguien tiene alguna duda, petición, sugerencia, insulto, pues adelante. De todos modos, muchas gracias por escucharme y nada más. Bueno, muy bien, súper curioso la charla. Yo sobre todo encima, como a mí me afecta también para el día a día todo esto, súper atento a todos estos consejos, que de hecho, bueno, ha habido personas en el chat que te han estado preguntando cosas, pero bueno, antes de eso, yo también tenía mis preguntas, que también te las quería preguntar, porque también me gustaría saber esa opinión, ya te digo, porque en el día a día estamos siempre igual intentando buscar cómo mejorar Sí. el código para hacerlo más ágil. Hmm. Y a ver, respecto, por ejemplo, a los comentarios, ¿cuál es tu opinión sobre los comentarios? Porque la verdad es que yo con el tiempo me he vuelto súper nazi de los comentarios, o sea, no me gustan ni siquiera para comentar ni un método, nada. O sea, no me gusta poner comentarios en ningún tipo. Vale, pues evidentemente yo partí de unos inicios en los que, ilusa de mí, ¿no? Trataba de comentarlo todo, dejarlo todo explicadito, a quién venía por detrás y tal. Y precisamente hacía lo que no es recomendable, es decir, hacer comentarios o demasiado obvios o demás. Y es cierto que ahora sí que trato de cosas que realmente aporten valor al desarrollador que lo tenga que coger en un futuro. Si no, si el código se puede explicar por sí solo, si le he puesto nombres a las variables que es evidente lo que quiero decir, procuro ya no poner comentarios por todos los sitios. Pero ya te digo, al final es una práctica que vas cogiendo con los años, ¿no? Y que pues partes de unos inicios en los que apenas aplicas nada hasta que al final pues consigues bueno, llegar un poco a ese nivel, ¿no? La verdad que yo estaba un poco más o menos igual, porque es verdad que al principio siempre por intentar luego tener una lectura rápida de qué está haciendo cada cosa, poner los comentarios, pero ya desde que un momento alguien me estuvo enseñando y diciendo, mira, los comentarios, mejor que no los pongas. O sea, si necesitas comentarios, como ponían el ejemplo ahí, claro, es que si necesitas muchos comentarios, el código no es bueno. Entonces tendrías que irte a los otros puntos y ver por qué no es bueno. Tengo funciones que son súper complejas, tengo funciones con un montón de parámetros que tienen nombres en plan A, B, C, letras sueltas y no tienen ningún contexto. No. Entonces empieza un poco por ahí, da un buen nombrado a las cosas y cualquier persona seguramente que lo lea en el futuro, con un vistazo, si la cosa es sencilla, pues lo entenderá. Y bueno, casos muy excepcionales que a lo mejor sí requieran de una explicación, entonces ahí sí. Sí, me lo dijeron sobre todo eso, Diego, que cualquier persona que no sepa programar, que pueda leer estas frases, este código, y sepa por lo menos qué quieres hacer. Es verdad que luego vas poco a poco afinando más en todas estas cosas. Viene muy bien. Y respecto al tema de test que también estabas hablando, claro, ¿cuánto hasta? Porque es verdad que decías, no, necesitas el mínimo número de test para que todo esté probado. Sí, eso al final creo que la gente lo va cumpliendo como puede, pero sí, la idea es que al menos para una única cosa, para evaluar una única condición, lógicamente sí que empezar con un test que falle, luego, bueno, pues un test que sí que pase la prueba y tal. No deberías hacer un test que compruebe lo mismo varias veces. Obviamente, si quieres comprobar escenarios diferentes, sí, pero bueno. En los test sí que ya, bueno, hay más polémica de cómo los hace cada uno, si pongo fase de setup y de inicialización de datos, si no, si lo meto todo juntos y bueno. Es un mundo, sí. Que sean lo más independientes posible, que no dependan de nada de fuera. Bueno, al final ahí es meterse ya casi en una charla solo de test, pero La verdad que sí. Vamos a ver si conseguimos a alguien que nos pueda dar una charla de test. La verdad que pues sería interesante, la verdad. sería muy interesante.
También otras cosas que te he visto los ejemplos, que en eso también he vuelto como muy con el que se me ha generado hasta casi TOC en eso. El tema de tipificar variables. El tipificar variables me lo habían dicho igual mucho de, pues por ejemplo, lo que decías, pues si estás haciendo una suma, pues poner integer resultado. Al final, lo primero que acotas el tema de ya la variable y lo segundo, como que si lo tipificas, parece como que ya no estás declarando bien a lo mejor el nombre, o no estás usando bien el nombre. No sé qué opinión tienes tú sobre esto, si tú al final también no eres tan estricta con esto. Yo ya te digo que a mí se me ha generado hasta todo que de esto. Así que... No, no soy muy estricta, es decir, al final, bueno, donde obviamente vale una clase genérica es otra cosa, eso es otro tema, pero al final, bueno, no me parece mal que se indique el tipo de, bueno, de la variable, sí, te da un contexto de, bueno, pues sí, es un entero, ya sé que voy a sumar números o, bueno, un poco poniendo el ejemplo chorra de antes, ¿no? De tal. Sí, del ejemplo. Yo más que nada porque si cualquier método de estos que vayas a usar ahora mismo te devuelve, pues lo que hemos hablado, un número entero, pero el día de mañana te devuelve, yo qué sé, cambias el método y te devuelve una palabra, ya tendrías que estar cambiando eso. Me he vuelto muy así con eso, pero bueno, era por saber un poco también tu Claro, opinión pero en ese caso ya harías un método lo más genérico posible o lo más tal, o sea, para que sí. recoja. Ujú. Vale. Y el tema de lo de los métodos, de lo de partición también de lo de los métodos que decías, no hay tampoco una regla escrita de a partir de cuántas líneas ya habría que estar No, este... no, por líneas no, al final va poco por argumentos, por bueno, sí que recomiendan también que pero bueno, es que al final, ya te digo, son un montón de pautas que Ya, no todas le gustan a todo el mundo y al final no todas son aplicables, ¿no? También se habla de que un método, al final, para el programador tiene que poderlo ver de un vistazo en pantalla, ¿sabes? De que no necesite no te estar entra haciendo ahí scroll, porque si no luego ya pierde el hilo y pierde la zona donde se declara, pues, las variables o lo que sea. Entonces, bueno, sí que hay una serie de tips sobre el tamaño, pero no un número de líneas exacto. Intenta que sean cortos, que quepan en la pantalla de un vistazo. Bueno, eso, luego que estén todos más o menos seguidos y luego que el método principal pues los vaya llamando, bueno, ese tipo de recomendaciones. Es que en realidad son, pues eso, como unas recomendaciones. claro, que cuanta más cumplan mejor, pero que Mm, tampoco hace claro, falta. es lo que decía, es imposible que pases de 0 a 100 de, bueno, pues ahora voy a ser superprogramador mañana ya mismo y voy a aplicar todo lo que pone el libro de Clean Code. No, al final lo vas interiorizando y vas poco a poco implantando, pues eso, lo que te resulte más fácil en tu día a día o en el proyecto en el que estás. Y Aplicable al el proyecto. final es un poco lo que decíamos de deja el código un pelín más limpio de cada vez, Claro, porque todo no lo vas a poder abordar, pero con que vayas aportando un poquito de cada vez, pues el código siempre tiende a mejorar. pues sí, totalmente. Vale, pues voy a enseñarte cosas de lo del chat. Bueno, la primera, lo de Rollito, que no estaba por aquí, que necesitaban un TQM con Rollito, que al parecer que han vuelto a Sí, sí, está cogiendo fama, ¿eh? Yo instaurarlo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué más te vean por aquí? Te han preguntado antes aquí. Te han preguntado por tu experiencia, bajo tu experiencia, que cuánto de todo esto se aplica en la vida real. pues al final depende. Depende de si el código lo estás escribiendo tú desde cero, que al final ahí ya es un poco lo que tú tengas interiorizado, lo que decía antes, ¿no? De la costumbre que ya hayas adquirido de usar, pues, tantos puntos o tal. Y luego de si realmente estás en un proyecto muy legacy o donde ya han tocado muchas personas. Al final no vas a cambiar todo de golpe ni nada de esto. Vas cambiando, pues ahora mismo estoy tocando esta clase y veo algo que tiene poco impacto y que es mejorable. Pum, pues sí, sí lo mejoro. O sea, yo al menos intento hacerlo. ¿Se puede al 100%? No. Al final la vida real es lo que es, pero bueno, hay que intentar siempre ir aplicando un poquito más. Sí, más esto al final es personal, ¿no? Porque como luego los proyectos estamos muchas personas, tú puedes Sí. aplicarlo y luego que venga el de detrás y no lo haga. Entonces, Ujú. depende también de las personas. Sí, a ver, el libro también habla de, pues eso, dentro de los equipos, pues más o menos definir, pues es una política de nombrado para que todo sea lo mismo. Bueno, al final eso, son recomendaciones para que luego sea más fácil tocar ese código en el futuro. Vale, nos preguntaban aquí también que cuál es tu proceso típico para depurar y solucionar problemas en código. O sea, que qué es lo que, entiendo que será que qué es lo que sueles hacer cuando ves algún problema en el código, cuál es tu proceso a seguir, supongo, ¿no?
Hombre, a ver, depende de si el problema, evidentemente para eso están los test, debería poderlo o sea, detectar con test, pruebas unitarias y demás. Y si no, pues evidentemente luego usar el proceso de debug de las herramientas y demás. Pero bueno, Vale. lo principal es que a medida que, bueno, que tengas los test y luego vayas haciendo el código, que eso muchas veces no se hace, eso es cierto que muchas veces no tiene aplicación en la vida real, pero sí al menos el caso contrario, de bueno, pues he hecho un caso de uso, una funcionalidad, un método y ahora tengo un test. Bueno, pues lo primero, ¿funciona? ¿No funciona? ¿No funciona? Bueno, pues ahora depuro dónde falla y demás. Sí, es verdad que los test ayudan mucho al final. Si los tienes cubriendo casi toda la Mm. funcionalidad o toda la casuística que pueda tener ese método, te ayuda bastante, la verdad. Vale, bueno, aquí también nos dicen que ha sido muy útil la charla, o sea, que te dan las gracias. Dame comentarios con el sumario debería valer. Y te Sí. preguntan aquí también si se demora mucho más tiempo escribiendo ese el código. A ver, en realidad lo que haces ya de forma interiorizada, como el nombrado o algo así, no debería llevarte más tiempo. Es decir, al final estás eligiendo mejores nombres para tus variables, tienes que hacer una función, ¿vale? Pues si la puedes hacer con 3 argumentos, no le pongas 10. Es decir, al final eso no te va a llevar más tiempo. Te puede llevar tiempo si intentas abordar otro tipo de cosas, ¿vale? Los tests sabemos que son cosas que llevan tiempo. Si te pones a comentar como un loco, cosa que decimos que no sería aconsejable, pues también te va a llevar más tiempo. Y si pretendes de repente coger un código que ya tiene miles de líneas de código y dices, voy a ser súper purista, lo voy a dejar súper limpio. No, pues eso ni es realista y obviamente te llevaría mucho tiempo. Claro, esto creo que es por lo que dice también lo del comentario de que tampoco, o sea, porque ahí, por ejemplo, que dice que al índice que no le pondría un nombre, que con una letra que le valdría. Sí. Al final es eso, que ni por Ni por exceso exceso ni por defecto, es efectivamente. que al Ujú. final luego muchas veces quiere decir, no voy a nombrar toda la variable. Bueno, pues a lo mejor hay algunas que hacen falta. Muchas veces tú sabes que el 99% de las veces un desarrollador va a entender que, pues eso, que en un for, él iba a recorrer algo, yo qué sé. Y a lo mejor, pues si para eso está pensado, para que pienses un poco en mantener el código en el futuro. Si tú estás seguro de que eso lo va a entender alguien y se entiende en un primer vistazo en el contexto, no hay problema. El problema es si declaras a lo mejor una variable 20.000 líneas arriba, pierdes el contexto, se llama algo suelto, luego te la vuelves a encontrar abajo, no sabes lo que es. Bueno, pues al final es un poco la idea. Claro. Aquí también te pregunta, creo que es el mismo usuario además, que te está preguntando bastante de cosas, ¿cómo se hace para que todo el equipo siga los mismos criterios de naming y etcétera, todos estos patrones que estamos hablando? Bueno, a ver, hay recomendaciones en nombrado, en prefijado, bueno, prefijos y sufijos muchas veces, pero al final no son algo estándar, ¿no? Y sí que es cierto que de hecho es algo que el libro comenta, ¿no? Que muchas veces hay acuerdos internos dentro de los equipos que los tienes que adoptar un poco hablando al principio de cuando creas el proyecto. Y cuando entran miembros nuevos, al final tienes que tender hacer un código en ese sentido similar a lo que te encuentras, no ser ahí un alma libre, ¿no? Y ahora dices, pues ahora entré yo, me encontré esto y voy a empezar a nombrar las cosas de una manera totalmente diferente. Bueno, pues al final es seguir un poco esa línea, adoptar ciertos acuerdos cuando la cosa es al principio y se puede y luego intentar seguir una línea dentro de un mismo proyecto o de un mismo código. Sí, porque como antes que al final entra mucha gente en el proyecto Claro. y luego cada uno va intentando seguir o hacerlo como puede, pero es verdad que si tiene una guía con lo que ir Mm. tirando y creando nuevos métodos, pues siempre es más fácil y más cómodo para los nuevos que entran. Vale, pues a ver, estaba viendo el chat, creo que ya no te ponen nada más. Creo que nada más. A ver, lo último, nada, es la última. Bueno, pues nada, que ya nos hemos aquí extendido más, así que muchas gracias, Alba, por Nada, haber a vosotros y esta clase maestra y hasta otra. esperemos que se repita. A ver si te Muy animas y bien. vamos a otra. Muchísimas gracias. Pues nada, venga, nos Vale. Chao, vemos chao. la semana que viene, ¿vale? Que creo que la semana que viene tenemos martes charla, así que el martes nos volvemos a ver todos, ¿vale? Muy Venga, bien. muchas Chao, gracias. chao. Chao.